Buenos días, hermanos. Mi nombre es Josué Andy Pérez. Vengo de la Iglesia Bautista Fundamental El Sembrador en Vista, California, ¿verdad? Del pastor Henry Pérez. Ahí estamos sirviendo, ¿verdad? Venimos esta mañana aquí, hermanos, a ayudarles. Todo el propósito, hermanos, es ayudarles espiritualmente. Amén. Ese es el propósito, esa es la razón por la cual estamos aquí. Nuestra oración es que todos podamos aprender y recibir, ¿verdad? Y alimentarnos de su palabra en esta mañana. Y más que nada por todo lo que está pasando. Amén. Se extrañan muchos ministerios, se extrañan muchas cosas que se hacían antes. Amén. Pero hay que respetar también las leyes que han puesto, y pues por salud de nosotros también. Si queremos seguir sirviendo a Dios, tenemos que cuidarnos también. Amén. También tenemos que cuidarnos, porque si no nos cae a nosotros, y ni buenos ni sanos, pues no vamos a poder servir a Dios. Así es que, hermanos, vamos a nuestras Biblias, hermanos. El tiempo, hermanos, el tiempo. ¿A qué horas terminan aquí? Hasta las 12:20, 12:25 generalmente, pero en realidad pues estamos dispuestos a quedaron hasta las 3. Órale, ándale. Eso es bueno, hermano, sí. ¿Trajeron lonche? No. Eso es motivación, hermano, sí, hermano. La verdad es que hay muchas veces, hay ministerios o hay cosas que ya no se hacen. Pues la verdad, a veces uno en casa dice, pues sí, oras, lees, pero no es como reunirse y escuchar predicación y compartir y recibir, ¿sí me entiende? Pero pues vamos en esta mañana, hermanos, a sus Biblias, al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, al capítulo 16, ¿verdad? Yo creo que ustedes a lo mejor ya les han enseñado, ¿verdad? Su pastor de este capítulo, de estos versículos. Yo creo ya han escuchado, pero vamos a tomar unos puntos ahí, hermanos. Esperamos que sea de bendición. Si tiene su Biblia, póngase de pie, por favor. Y Hechos capítulo 16, versículo del 6 al 10. Yo lo voy a leer y usted me sigue con su vista, ¿ok? 16, dice Hechos capítulo 16, versículo 6 al 10, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión. De noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor y Dios Todopoderoso, pedimos de tu guía, pedimos de tu poder, Señor, en esta mañana. Señor, mira, hazme un lado a mí, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que hable a tu iglesia, Señor, que le ayude, Señor, mira, espiritualmente, Señor. Simplemente ayúdame a ser un instrumento en tus manos para poder ser de bendición, Señor. Mira a esta iglesia, a este grupo de hermanos que fielmente, Señor, a pesar de las situaciones, están aquí. Así es que te pedimos esto, te pedimos que los bendigas, Señor, y que la honra y la gloria sean para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A ver, hermanos, pueden tomar asiento. Aquí, hermanos, miramos en este pasaje, ¿verdad? En este pasaje de Hechos, ¿verdad? Estamos, hermanos, aquí. Este pasaje nos está relatando, hermanos, acerca de la necesidad, hermanos, espiritual que siempre ha habido. Porque siempre ha habido necesidad espiritual, ¿verdad? Desde que el hombre pecó, ya tuvo la necesidad de buscar a Dios, ¿verdad? Aunque Dios buscó a Adán, pero él se escondió, ¿verdad? Pero me refiero que desde entonces vino la condenación del hombre. Entonces, desde entonces ya hubo esa necesidad espiritual de que el hombre pudiera tener un salvador, porque ya el hombre había muerto espiritualmente, ya estaba condenado. Entonces, aquí nosotros podemos mirar, hermanos, esa necesidad espiritual que siempre ha habido y que siempre va a haber hasta que Cristo no venga, ¿verdad? Mientras el Señor Jesucristo no regrese, no venga por su iglesia, va a haber gente con necesidad espiritual. Ahora,
la necesidad espiritual más grande, hermanos, aquí es de salvación, ¿verdad? Si Cristo no ha venido, a pesar de lo que está pasando, si Cristo no ha venido, es porque todavía hay gente que necesita ser salva. Hay gente que necesita conocer el Evangelio. Yo creo que ustedes han escuchado acerca de esto del ganar almas, y yo creo que están familiarizados con el ganar almas, con el predicar el Evangelio, con buscar al perdido, ¿verdad? Entonces aquí nosotros miramos en este pasaje, hermanos. Ahorita vamos a ir a unos 3 puntos que tengo más adelante, pero quiero que usted entienda primero. Nosotros miramos aquí la necesidad, ¿verdad? Pablo andaba aquí con Silas y Timoteo. Ellos andaban, ellos ya tenían a dónde ir. Amén. Dice ahí, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. ¿En dónde? En Asia. Aquí, hermanos, no es que Dios no haya querido que esa gente sea salva, ¿verdad? Pero Dios tenía algo preparado para ellos. A Pablo lo tenía para ir directo, ¿a dónde? A Macedonia. Entonces, en el versículo 7 otra vez dice, y llegando a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu otra vez, no se los permitió, ¿verdad? Podemos decir, pudo haber dicho Pablo o Silas o Timoteo, pues, ¿qué no? Pues el propósito es que la gente sea salva. Pero lo que podemos encontrar aquí, hermanos, que aquí Pablo, hermanos, tomó las cosas espiritualmente. O sea, no fue rebelde, no dijo, pues, entonces, ¿a dónde quiere que vayamos? Ya pasamos por aquí, ya pasamos por acá, y la gente no. No, hermanos, aquí miramos a un Pablo, hermanos, muy enfocado y muy entregado a Dios. Aquí miramos a un Pablo que no tomó una actitud de decir, no, pues, ¿a dónde vamos a ir o qué vamos a hacer? ¿Para dónde nos quiere llevar el Señor? Simplemente él obedeció al Espíritu y siguió. Obedeció al Espíritu y siguió. Entonces, en el versículo 9 llegamos, en el versículo 8 dice, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahí está el punto, hermano. Pablo miró una visión, fue para allá, pero ahí vemos, lo que quiero que entienda primero es una visión de un varón macedonio rogando. Hoy en día a lo mejor dice usted, no, pues salimos a ganar armas, la gente no nos abre, nos corre, nos grita, nos insulta. Ellos, hermanos, no están gritando literalmente, a lo mejor como estaba esta visión, que pasara a Macedonia, Pablo pasara y les ayudara. No están gritando literalmente hoy en día, pero simplemente si nos fijamos, hermanos, si nos damos cuenta en su manera de vivir, en sus matrimonios, en sus hijos, ¿verdad? Podemos ver, hermanos, que están pidiendo a gritos a alguien que les ayude. Aunque muy dentro, el problema de hoy en día, hermanos, es que el orgullo no deja a la gente, hermanos, a arrepentirse de su pecado. Ese es el problema más grande. Pero de la manera, hermanos, que está la sociedad, le están gritando, hermanos, nos está gritando a nosotros que ya conocemos de la salvación, ya sabemos, nos está gritando, hey, pasa y ayúdanos, ¿verdad? Esos matrimonios que están a punto de romperse, esos hijos que están a punto, esos niños que están a punto de ser abandonados, esos jóvenes que están a punto de irse a gangas, de irse a las drogas, esas jovencitas, hermanos, que están a punto, hermanos, de salir embarazadas a las 12, 13, 14 años, hermanos, están pidiendo a gritos que les ayudemos. Amén. Por eso ahí dice este varón, dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Así está diciendo, necesitamos ayuda. Entonces ahí miramos, hermanos, Pablo, hermanos, o Pablo, Silas y Timoteo nos representa a nosotros, que ya conocemos de la verdad. Ese varón macedonio, hermanos, representa al mundo, o al perdido, podríamos decir, al pecador que no está arrepentido, que va rumbo al infierno. Entonces, Pablo hizo su papel,
Pero ahora esa responsabilidad que Pablo hizo en su momento, nos las está dejando a nosotros para nosotros hacerla en nuestro momento. Porque ahorita, hermanos, es nuestro momento. A veces pensamos en el futuro de los jóvenes, en el futuro de los niños, que sean buenos predicadores, que sean buenos ganadores de almas, pero ¿qué de nuestro momento que nosotros estamos aquí? Amén. Yo, hermano, yo quisiera que mis hijos fueran buenos ganadores de almas. Que su propósito o que en su corazón su propósito fuera alcanzar al perdido. Ganar al perdido. Arrebatar un alma del infierno. Ese es el mejor que cualquier otra cosa. Ahora, no digo que no pueden estudiar, que no pueden hacer otras cosas, pero que en su corazón haya esa flama, esa chispa de rescatar al perdido del infierno. Porque ese es el propósito, hermano. Este es el propósito por el cual estamos aquí. Entonces dice aquí, dice ahora en el versículo 10, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Quiero sacar tres cosas, 3 puntos de este versículo. Primero, hermanos, dice aquí, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir ¿a dónde? A Macedonia. Ahí está uno. Y luego dice, dando por cierto que Dios nos llamaba. ¿Verdad? Y luego dice, y sigue diciendo, para que les anunciásemos el evangelio. 3 cosas que yo puedo ver en este versículo que quiero compartir con usted. Primera es, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir. Disposición. Estos hombres estaban dispuestos. Disposición, dispuestos, disponibilidad, lo podemos tomar así. Ahora, disposición y dispuestos tienen que ir juntos. Porque, por ejemplo, el pastor puede decir, hermanos, pues hay que hacer esto. Y uno puede decir, oh, hermano, yo estoy dispuesto. Ok, hermano, tal día. Oh, pero ese día estoy ocupado. Entonces, hay disposición de querer hacer las cosas, pero no hay disponibilidad de hacerlas el día que se tienen que hacer. ¿Sí me entienden? Entonces, es dispuesto y disponible a la vez. Estoy dispuesto de hacerla el día que me pongan. Eso es ser disponible. Amén. Entonces, pero estar dispuestos es sentir el deseo de hacerlo, de actuar, de accionar. Entonces, primero, dispuesto, disposición. Segundo, dice, dando por cierto que Dios nos llamaba. Segundo, obediencia. ¿Ok? Tercero, propósito. ¿Cuál era el propósito? De estar dispuesto, de obedecer a Dios. Tercero, propósito, que fueran salvos. Amén. Si nosotros encerramos o nosotros juntamos esas 3 cosas, hermanos, vamos a ser cristianos eficientes en lo que hacemos. Amén. Amén. Vamos a ser cristianos eficientes en lo que hacemos. Obviamente yo creo que a veces fallamos, a veces descuidamos, pero siempre tenemos que regresar, como dicen, al carril. Siempre tenemos que regresar, ¿qué? Al camino. A veces se nos van los pies, pero siempre tenemos que regresar. Por eso es importante la oración, el leer la palabra de Dios, para que cuando nos estemos desviando, aquí encontramos el carril otra vez. Hey, ¿dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Para quién lo estás haciendo? Amén. Entonces vamos a ir desarrollando primeramente vamos a desarrollar la disposición que el cristiano debe de tener para cumplir con el propósito o para obedecer a Dios. Primero ahí dijimos en el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia. Ahí vamos ahí mismo a Hechos capítulo 9. Disposición. Estar disponibles, dispuestos y disponibles a hacer la obra de Dios. Nosotros ya conocemos este pasaje, hermano, la mayoría creo conoce este pasaje, pero dice, está hablando acerca de la conversión de Pablo. Dice, y
en el versículo 5, y dijo, en el versículo 4, dice, aquí miramos cuando ya Pablo tuvo el encuentro con el Señor, y dice, cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí Pablo le está diciendo, Señor, desde este momento estoy dispuesto a hacer lo que me pidas. Miren, hermanos, nosotros cuando comenzamos nuestro cristianismo, no sé ustedes, pero cuando nosotros nos convertimos, hermanos, o cuando una persona se convierte, hermanos, se anima, tiene fuego, ¿verdad? Cuando yo, hermanos, yo llegué a los 17 años al cristianismo, cuando tenía 17 años, y al fuego, y sí, obviamente, tuve bajas y altas, ¿verdad? Pero nunca, hasta ahorita, hermanos, gracias a Dios, no me he alejado de Dios. Pero ¿qué le quiero decir? Que a veces, hermanos, entramos con fuego. Somos salvos, venimos a la iglesia, nos gusta, ¿verdad? Queremos servir a Dios, pero ya después de un tiempo, unos meses o algunos años, ya como que empezamos a tomarlo como pues ya tengo que ir, ¿verdad? Como una rutina. Y no tiene que ser así. Tenemos que estar dispuestos cada día, hermanos, a hacer lo mejor para Dios, a hacer lo mejor para Él. Amén. Que el día que tú vengas si tienes 5, 6, 7, 8, 10 años en la iglesia, venga a la iglesia como el primer día que viniste. Amén. Bueno, no así de, ay, ¿qué van a decir? O me van a juzgar. No, porque así llega uno cuando llega la primera vez. Híjole, todos vestidos bien y llega así. A veces llegan unos con chores y todo eso. Pues al principio se siente uno raro, porque no es tu ambiente. Pero ya unos meses, un año, estás con fuego. Pero ¿qué pasa después? Te vas enfriando, te vas enfriando, te vas enfriando. Aquí nosotros miramos a un Pablo, hermanos. Si nosotros leemos la biografía de Pablo y del tiempo que Pablo se convirtió, hermano, él no bajó ni un dedo hasta que el Dios se lo llevó. Amén. Y como murió y lo que hizo, lo azotaron. Y él no perdió ese fuego. Con ganas pudo decir, he peleado la buena batalla. Amén. Amén. Así debe ser. Amén. Pero a veces, hermanos, entramos así con fuego, con ganas en el cristianismo y somos fieles, pero de repente empezamos empezamos a dejar meter otras cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Y qué pasa? Dejamos de ser fieles, dejamos de orar, dejamos de leer, nos empezamos a enfriar, porque ya no estamos dispuestos a servir a Dios. O vienen las amistades, que mira este cristianito, nos empiezan a hacer burlas y ya no estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Déjame decirte, de un tiempo para acá, nadie ha sufrido lo que realmente sufrieron los primeros cristianos. A veces por una burla o algo, ya no queremos venir a la iglesia. Ya no estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Mira, gente murió, gente dio su vida, hermanos, para que nosotros pudiéramos tener este bendito libro. Amén. 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 Gente dio su vida, estuvo dispuesta a morir, a ser quemados, a ser metidos en aceite hirviendo, clavados boca abajo. Hermanos, gente estuvo dispuesta para hacer esto. Déjame decirte, no hay muchos jóvenes aquí, pero los jóvenes o algunos, muchas veces los padres están dispuestos a trabajar, a esforzarse, a dar todo con tal de que sus hijos salgan adelante. Y más uno que viene de México, uno que viene de allá, de fuera de este país, ¿verdad? Estamos conscientes de que nuestros padres sufrieron para que ahorita muchos de nosotros pudiéramos tener una mejor educación, un mejor estilo de vida, hablando materialmente, no ricos, pero no sufrir lo que sufrieron ellos. Amén. O padres que sufrieron para poder estar aquí, tuvieron a sus hijos aquí, estuvieron dispuestos a sufrir, hermanos. ¿Qué sufrir? No sé qué tanto, pero es lo que un padre y una madre hacen.
está dispuesto a sufrir para que sus hijos puedan ¿qué? Salir adelante. Apenas mi pastor nos dio nos está dando un estudio acerca de lo que es la familia. Hermano, 9 meses en un vientre y luego el último día eso es sufrimiento. Yo no quisiera sentir eso. Amén. Pero Amén. Están dispuestos a sufrirlo para que sus hijos, por ver esa ternura, ese amor. Hermano, lo mismo hizo Cristo. Estuvo dispuesto a morir para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Entonces, si Dios estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo, ¿por qué nosotros no estamos dispuestos a dar nuestro tiempo, nuestra disposición, nuestra disponibilidad de hacer y servir? ¿Qué hay que hacer en la iglesia? Sí, hay mucho que hacer. Siempre va a haber que hacer, pero hay que estar dispuestos. No nada más a servir en la iglesia, dispuestos a predicar el Evangelio. Es lo más importante, hermano. Es lo más importante, que una persona sea arrebatada del infierno. Estamos conscientes de que no todos los que ganemos van a venir a la iglesia, pero estamos conscientes también de que un día los vamos a ver en el cielo. Un día van a pasar por ahí y van a decir, hey, tú andabas en el mercado y dejaste la línea que estaba bien grande por darme un tratado. Oh, tú estabas en la escuela y preferiste aguantar burlas por hablarme de Cristo a la hora del lunch. En el trabajo, yo trabajaba contigo y gracias a cómo te comportabas yo pude ver a Dios en tu vida y tú me hablaste. Eso se está refiriendo a la Biblia. Pablo dejó todo lo que era. Si ha mirado, hermanos, Pablo no era como 2, 3 de los apóstoles que dice que salieron del vulgo y sin letras. No, Pablo era un hombre estudiado, hermano. Pablo estaba preparado. Ahora, cuando se encontró con Cristo, dijo, Señor. Ahora, en ese tiempo, hermano, para que un judío le dijera Señor a otro judío, estaba duro. Pero en esta ocasión Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él estaba dispuesto. Él estaba dispuesto, hermanos, a sufrir. Él no sabía lo que iba a venir. Porque si nosotros miramos, él sufrió, batalló, pero dije que estoy dispuesto. Ahí más adelante miramos en el versículo 20, dice, ahí mismo en Hechos 9 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pero dice que enseguida Pablo estaba dispuesto y estaba disponible para hacer la obra. Él dijo, ok, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ok, ve allá, se le dieron instrucciones, salió de ahí y enseguida. Si nosotros juntamos eso, hermano, primero dijo, ¿qué quieres que yo haga? Esto hay que hacer. Y enseguida dice que actuó. En cuanto se le quitaron las escamas, dice que se bautizó, fue salvo, se bautizó, limpió y enseguida predicaba. Mira, hermano, cuando una persona recién es salva y empieza a juntarse con ganadores de almas, empieza a predicarle a la gente de a su alrededor, a gente que lo conocía, y se le es difícil. ¿Tú qué me vas a enseñar a mí de ir al cielo? ¿Tú qué me vas a enseñar de Dios? Es difícil, hermano. Pero en esta ocasión Pablo dice que se esforzaba. Él no le importó que no le creyera, porque él sabía a quién servía. Él sabía con quién él se había encontrado. Y es muchas veces que nosotros, hermanos, tenemos que entender con quién nos encontramos ya una vez para poder ser fieles y servir a Dios. Tenemos que entender eso, que no nos encontramos con cualquier persona. Tuvimos un encuentro personal directamente ¿con quién? Con Dios. Amén. Con Dios, hermano. Amén. Dios no es cualquier persona, hermano. Dios no es cualquier persona. Él es el Dios todopoderoso. Amén. Amén. Entonces, nosotros, hermano, Él nos dio la libertad de decidir
nos encontró, lo aceptamos. Amén. Qué bendición, hermanos. Ya no vamos a ir al infierno. Ahora vamos a ir ¿a dónde? Al cielo. Pero ¿sabes qué? Hay gente macedonia todavía afuera rogando por ayuda. ¿Y quiénes van a ser esos que le van a ayudar? Nosotros. Unos Pablos, unos Silas, unos Timoteos, unos Pedros. Eso es lo que le vamos a ayudar, hermano. A esa gente que está rumbo al infierno. Hay un pasaje en Isaías 6:8. Igual aquí encontramos a un hombre que estaba dispuesto. En Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién iré? ¿A quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame. ¿Qué? A mí. Mira, hermano, muchas veces el predicador se para aquí, hermanos, mira, esta es la necesidad espiritual, o esta es la necesidad. Tú dentro de tu corazón, tú has de pensar y decir: híjole, yo puedo hacer eso, pero dudamos muchas veces, hermanos, en servir a Dios. Muchas veces nos detenemos en decir: yo lo hago, yo voy, yo me anoto para ayudar, o yo quiero ayudar. Yo sé, hermanos, a veces no hay posibilidades. Entendemos las necesidades a veces no hay posibilidades, pero cuando hay algo que podemos hacer para Dios, hermano, no tenemos que dudar. No tenemos que dudar, hermanos, en decir: yo puedo hacerlo. Yo quiero hacer eso, yo quiero servir. Yo quiero, hermanos, ganar un alma para Cristo. Yo quiero ganar un niño para Cristo. Yo quiero ganar un joven para Cristo, una familia para Cristo. Yo quiero hacerlo. Yo estoy dispuesto a ir y me pongo disponible ahí. O yo estoy dispuesto a servir a Dios en la iglesia, en lo que hay que hacer. Yo estoy dispuesto. No hay que dudar. Aquí, hermanos, cuando la visión del llamamiento de Isaías dice que él escuchó, después oí la voz del Señor que decía, dijo así como, no le dijo a Isaías: hey, sino dijo así: pues, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? A veces el pastor, hermanos, va a predicar y no te va a decir: hermano, hay que hacer eso. Pero va a decir: hay necesidad espiritual, hay necesidad de esto. Pero ¿dónde están los Isaías que digan: yo lo hago? Yo lo hago, pastor. ¿Es para Dios? Yo lo hago para Dios. Eso es lo que Isaías está diciendo ahí. Dios no le dijo directamente, aunque Dios ya lo había preparado, pero tenía que salir de Isaías. ¿Sabes qué? Yo lo hago. Heme aquí, dice: envíame a mí. Y esa es, hermanos, la razón, hermanos, por la cual Pablo, hermanos, cumplió el propósito de Dios en todo lo que hizo. En todo lo que hizo, en todo lo que Dios lo mandaba a Pablo, hermanos, él cumplió. Él cumplió y hasta su muerte. Entonces, ahí tenemos que entender, hermanos, dice: hay gente macedonia rogando por ayuda, pero ¿quiénes van a ir si no estamos dispuestos y disponibles a hacer la obra de Dios? Amén. Tenemos que estar dispuestos a hacer la obra de Dios. Primero dijimos disposición. Segundo, obediencia. Regrese ahí a Hechos. Regrese ahí a Hechos 16. Hechos 16, otra vez capítulo 16, versículo 10. Dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Obediencia. Aquí, hermanos, entra la obediencia del cristiano para cumplir y para hacer lo que Dios le está pidiendo. Amén.
Entonces ahí nosotros miramos, si nosotros vamos otra vez ahí a Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo 18 dice: y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero dice en el versículo ahí 19: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Obediencia. Hermanos, a estos hombres también los azotaron, les pegaron, los encarcelaron. ¿Por qué? Por una buena causa. Por una causa espiritual. Por predicar el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Porque la gente fuera salva. Y hoy en día, hermanos, ese es el asunto. Hoy en día ese es el problema, hermanos, que mucha gente piensa que nosotros como cristianos, hermanos, le quitamos el tiempo a la gente, nosotros mismos estamos haciendo cosas para que se acabe todo esto. El cristiano, hermanos, el cristiano es tomado por la sociedad, es lo peor. Esa es la tristeza de hoy en día. El cristiano, hermanos, ahora, el verdadero cristiano, yo sé, hermanos, y entiendo que hay gente que se dice ser cristiana y a veces no hay diferencia, hermano. No hay diferencia entre un mundano y uno que se dice ser cristiano. Hay ciertas denominaciones que actúan así y que viven así, ¿verdad? Ahora, no vamos a juzgar eso, no estamos juzgando, pero tenemos que tener una diferencia. Tenemos que tener una línea de ¿qué? Porque hay mucha gente, hermanos, que a veces estás en la calle, te dicen: ah, hermano. No somos hermanos. Porque muchos de ellos les dicen: ¿estás seguro de que vas a ir al cielo? ¿Eres salvo? No, pues en eso andamos. No, es que no es, en eso no andamos. Es que ¿eres salvo o no eres salvo? Dios dice que somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Y se moleste: no, pues tú eres pecador. Yo voy a ir al cielo no porque soy bueno, por la gracia de Dios. Amén. Por la gracia de Dios, porque Dios ya me salvó. Dios ya derramó su sangre en la cruz del Calvario. Cristo derramó su sangre para perdón de mis pecados. Voy a ir al cielo porque Dios es grande. Dios tiene gracia, no porque yo lo merezca. La salvación es gratuita. Ahora viene la salvación, ya el cambio de vida ya es un proceso. Nadie va a cambiar de la noche a la mañana. ¿Entienden? La salvación es instantánea, pero el cambio de vida es un proceso. Entonces a veces, hermanos, por eso a veces la gente, hermanos, son cristianos, son hermanos, y nos tiran a loco. Y a veces la gente, hermanos, andando en la calle, hermanos, les queremos hablar de la salvación y les hacemos la pregunta de que si están seguros de que el día que mueran van a ir al cielo, y no nos creen, porque piensan que es de nosotros. No, hermanos, es poder de Dios. Es el poder de Dios por medio del Evangelio, por medio de su Hijo Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Eso es lo que es. Pero nos toman como los locos. Aquí estos fariseos, estos maestros aquí que la ley supuestamente andaban ahí llamándolos y los intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Déjame decirte, es lo que el diablo quiere hoy en día. El diablo, hermanos, ha hecho de todas por querer desaparecer este bendito libro. Y no puede, y no va a poder, porque está escrito, dice la Biblia, amén, que dice Cristo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, amén, y las puertas del Hades no
prevalecerán contra Amén. 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 Hermano, el diablo no tiene potestad de tocarnos a nosotros, pero puede influenciar a otra gente, hacernos pecar, hacernos blasfemar, hacernos desviarnos de la verdad. Y eso es lo que tenemos que tener. Por eso, mira, allá donde estamos en la iglesia, nosotros tenemos algunos jóvenes y siempre, hermano, les enseñamos, aún uno como adulto, les enseñamos, hermanos, jóvenes, cuide sus amistades, cuide con quién se junta, cuide con quién anda, a qué horas anda. ¿Por qué? Porque lo único que el diablo quiere es blasfemar el nombre de Dios. Es todo lo que el diablo quiere, blasfemar el nombre de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de sus hijos. Amén. Por medio de nosotros, aún por medio de nosotros, hermanos, una persona que está interesada en el servir a Dios o en el acercarse a Dios, podemos ser ¿qué? Tropiezo. Aún nosotros ya como cristianos, como hermanos, podemos ser tropiezo a aquellos que vienen ¿qué? Comenzando. ¿Sí me entienden? Entonces es lo que tenemos que hacer, hermano. Nosotros tenemos que entender y simplemente tenemos que obedecer ¿a quién? A Dios. Es todo lo que tenemos que hacer. Obedecer a Dios. La obediencia a Dios, hermanos, es muy importante. Si estamos dispuestos, si estamos disponibles, si tenemos esa disposición de servir a Dios, vamos a obedecer. Si no, vamos a tomar las cosas de Dios como ¿qué? Como cualquier otra cosa. No, hermanos, tenemos que obedecer ¿a quién? A Dios. Ahí dice en el versículo 9, Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hay una página ahí más adelante en 5:28-29, Hechos 5:28-29. Hechos 5:28 dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñasen en este nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí no importó la situación en la que ellos estaban. Aquí simplemente dijeron obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos obedecer a los hombres y dejar la autoridad de Dios a un lado, porque Dios es la mayor autoridad, la máxima autoridad. Entonces tenemos que obedecer. Por eso, hermanos, en esto de la obediencia tenemos que estar dispuestos a obedecer a Dios. ¿Verdad? Muchas veces en el trabajo, hermanos, hay veces que a los patrones no les importa si tú vas a la iglesia o no, si tú eres cristiano o no. A veces ellos quieren que tú obedezcas a ellos. Te quieren dar trabajos, horas extras en los días de servicio. Te quieren dar overtime los días que ganas almas. ¿Sí me entienden? Entonces, y ellos, no, pues si no vienes te corro. Pues de ahí se agarran. Pero es necesario obedecer a Dios primero. ¿Por qué? Si nosotros entendemos, hermanos, y tenemos esa disposición y obedecemos a Dios, Dios es el proveedor. Amén. Dios es el proveedor de todo. Me quedo sin trabajo, pero si lo hice por obedecer a Dios, yo estoy 100% seguro que Dios me provee. Amén. Amén. Hermano, yo tuve unos patrones que eran así al principio cuando yo entré a trabajar. Y los jueves, nosotros teníamos los jueves los servicios. Y casi, no sé por qué los jueves, siempre se tenía que alargar el trabajo para pintar un carro más. Nada más los jueves, qué casualidad que los lunes, martes,
miércoles y viernes a las 4:30 ya se pintaba todo, ya nada más dejábamos listo para otro día. Pero los jueves daba la casualidad que se nos alargó, no, y tienes que pintarlo hoy porque si no, mañana lo vamos a entregar. Digo, ¿sabes qué? Yo no puedo. Yo tengo una responsabilidad y yo te dije, porque yo manejo una ruta. En ese tiempo era más tiempo, manejaba un autobús. Es más tiempo, ahorita son puras venes. Y poco a poco así, hermanos. Se fue, y hasta que él vio que yo no me moví de mi posición, solito fue aflojando. Ya sabía que los jueves yo a las 5, yo me iba. Ya hasta después, cuando trabajé como 5 o 6 años con ellos, ya hasta después ya me decía, no, ¿vas a ir a la iglesia? Luego sí voy a ir a la iglesia. Dice, hey, ¿puedes venir este sábado a ayudarme? Digo, sábado no puedo. Digo, es el único día que tengo para ir a repartir tratado. Y así, hermanos, poco a poco me fui ganando el respeto de que respetara mi decisión como empleado. Ahora, ya no eran horas de trabajo legales, ya eran extras, entonces no podían obligarme a hacer algo. Pero ¿a qué me refiero, hermanos? Que a veces, hermanos, le tenemos obedecemos más muchas veces a lo que dice el hombre, el patrón, que obedecer a Dios. Dios dice, hey, hay que hacer esto, y la pensamos, pero el patrón viene y nos dice, hey, hay que hacer esto, y lo hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos de por medio algo material, dinero a lo mejor, o un raise, un aumento, pero si obedecemos a Dios, no, pues ¿para qué? No, hermano, mucho mejor eso es lo espiritual, porque no estamos haciendo tesoros en el banco, estamos haciendo tesoros en el cielo, dice la Biblia. Amén. Estamos haciendo tesoros en el cielo, pero tenemos que obedecer. A lo mejor, hermanos, a mucha gente, a lo mejor ustedes han invitado a gente, ha venido o le han hablado de Cristo a gente, y a lo mejor ya no los han vuelto a ver, pero ¿saben qué? Esa cuenta se está acumulando en el cielo. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Tenemos que obedecer a Dios. Por eso ahí en el versículo 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. Ahora sí que no está poniendo pues tal vez, si puedes, si se puede, si no, pues no, dice, es necesario. La Biblia nos enseña ahí en Efesios 6:1, dice, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Para que a un niño, a un joven, le vaya bien, tiene que obedecer a los padres. Amén. Aún a nosotros aún nosotros, pues, me cuento ahí, aún a veces tengo que considerar a veces ciertos consejos de mis padres, o bueno, de mi madre, que mi padre ya no vive, pero tengo que considerar muchas veces, porque sé que es algo bueno. Entonces, muchos de nosotros obedecemos a nuestros padres, muchos de nosotros obedecimos, y por eso a lo mejor es que estamos donde estamos y somos como somos, porque siempre nos mantuvimos bajo ¿qué? Obediencia. Entonces la obediencia, hermanos, a Dios es principal. Obediencia a Dios, a los padres. Amén. Obediencia a Dios y a lo que nos rodea. Otras cosas, autoridades bajas de Dios. Pero primero es obedecer ¿a quién? A Dios. Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que obedecer. Hay gente, hermanos, sufriendo porque no quiere obedecer a Dios. Y hermanos, también hay gente sufriendo a lo mejor que va rumbo al infierno por muchas veces cristianos desobedientes que no queremos obedecer a Dios. Cuando dice ahí en Mateo 28:19, dice, id por todo el mundo y predicar ¿qué? El evangelio. No está preguntando, no te está dando una opción, te está diciendo ir. Y ese es el propósito, hermano, que ahí es donde entra la obediencia. Amén. Ahí es donde nos damos cuenta si somos obedientes o no. Amén.
Ahí es donde nos damos cuenta si somos obedientes o no. Dice ahí en Mateo 28, 19, dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Amén. Entonces está diciendo, ve, no te está preguntando, no te está dando una opción, te está diciendo, ve y predica el evangelio. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Ir y hacer discípulos. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender, hermanos, que la obediencia a Dios es lo más importante. Dice en Mateo 28, 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero por tanto, ir. Simplemente Dios está diciendo, hey, obedece a lo que tienes que hacer. Obedece a Dios. Obedece a predicar el evangelio. Entonces, es por eso el asunto, hermanos, que muchas veces nosotros nos detenemos a ¿qué? A obedecer a Dios. ¿Sí me entienden? Nos detenemos. Decimos, ay, no quiero ir, no quiero hacerlo, no quiero predicar el evangelio, no quiero hablarle de Cristo a la gente porque me van a mirar mal, me van a criticar, me van a decir, mira, este cristiano, un aleluya, un hermano. No, hermano. Dios dice que hay que predicar el evangelio. Pablo y estos muchachos, hermanos, cuando se mostró la visión, ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ir porque Dios nos está diciendo. Ahí en Hechos 16, 10, dice que vamos a ir, que ellos obedecieron, estuvieron dispuestos a ir. ¿Para qué? Para ir y cumplir con el propósito que Dios los había mandado. En Hechos 16, 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para predicar, para que les anunciásemos ¿qué? El evangelio. Pero dijo, procuramos. Procurar es actuar, hacer, accionar. Eso es procurar. Hacerlo. No pensar, no, puedo, ¿a qué horas puedo? Si puedo, no. Estar dispuestos a obedecer, ¿a quién? A Dios. No importa qué horas. Obviamente siempre tenemos que tener un orden de salir a evangelizar, todo eso, pero tenemos que obedecer, hermano. Yo sé que a veces la mayoría trabaja. Nosotros regularmente los días que salimos somos los sábados, porque somos los días que casi nadie trabaja. Y los martes sale otro grupo. Pero, o sea, siempre, hermano, estar dispuesto a obedecer a Dios. Si no estamos dispuestos, disponibles para Dios, hermano, nos va a dar igual si Dios dice algo, nos va a dar igual hacerlo o no hacerlo, porque no queremos obedecer. Es como, por ejemplo, cuando a tu niño le dices, hey, levanta sus juguetes, y en vez de juntar los juguetes se encierra en el cuarto, o se mete al closet, o se esconde. ¿Qué está diciendo? Está huyendo, se está huyendo de la responsabilidad que le estás brindando, que le estás accionando. ¿Ven? Dices, ok, ya hiciste tiradero, a levantar los juguetes, y en vez de juntarlos se esconde. ¿Qué está haciendo? Se está escondiendo. Muchas veces, así como nosotros, hermano, Dios nos dice, mira, hay que predicar el evangelio, hay que ganar a las personas para Cristo, pero a veces, hermanos, desobedecemos, y en vez de querer ir a predicar el evangelio, ¿qué hacemos? Nos vamos por otro lado, nos escondemos. O sea, nos desligamos de la responsabilidad, en pocas palabras. Eso es desobedecer. Desligarte de la responsabilidad. Es como en un trabajo igual, el patrón te dice, haz esto, y no lo haces. Estás desligando tu responsabilidad, estás diciendo, no lo quiero hacer. Pero estás a cargo de alguien. Tienes un patrón que te está diciendo. En este caso aquí, en lo espiritual con Dios, dice Dios, tienes que predicar el evangelio. Por tanto, id por todo el mundo. Esa es una responsabilidad que Dios nos está dando. Entonces, primero dijimos que es
Dijimos primero que es disposición en el cristiano. Segundo, obediencia. Si tenemos disposición, vamos a obedecer a Dios. Tercero, dice el propósito. Dice ahí en el versículo 10, cuando vio la visión enseguida procuramos a partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Ahí encontramos disposición, encontramos obediencia. Tercero, propósito. Todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. Dios no es como nosotros de que no, pues hay que hacerlo a ver qué sale. No, hermano. Todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. Ahí es donde nosotros tenemos que examinar cómo recibimos las cosas. Amén. A veces Dios nos dice, ok, este es mi propósito. Señor, pero pues yo no le encuentro, como dicen, no make sense. No le encuentro sentido. Tú hazlo y ya. Nos queremos poner a argumentar con Dios. Y eso no es. Dios dice, ¿sabes qué? Yo tengo un propósito para ti. Pero tienes que hacer esto. Dice, ¿pero cómo voy a hacer eso? Lo mismo que le dijo el Espíritu, dice que le dijo a Pablo. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Le fue prohibido. En el 7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Ahí van 2 veces que le está diciendo, no vas a ir ahí. El Espíritu, no. Pablo siguió y dice, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y ahí fue donde miró la visión. ¿Qué si Pablo hubiera dicho, no, pues ¿a dónde quieres que vaya? Pues mejor me regreso. No, dice que siguió. Ahora, el propósito. ¿Cuál es el propósito de la disposición y de la obediencia a Dios? Déjame decirte, hermano, todos tenemos todos en este cuarto, todos, sin excepción, todos tenemos un propósito, tanto como adultos, gente adulta, tercera edad, jóvenes, niños, todos tenemos un propósito. Dios no se equivocó al que tú hayas venido aquí. Dice, no, yo no quise, no. Si no queríamos venir, pero y estamos aquí, es por un propósito. Dios te quiere usar. Pero tienes que estar dispuesto a obedecer. Si no estamos dispuestos a obedecer, no vamos a cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de que ellos bajaran, de que ellos fueran a Macedonia? Predicarles el evangelio. Que la gente fuera salva. Ese era el propósito. Que la gente fuera salva. Que la gente fuera al cielo. Entonces, si nosotros miramos aquí, en el propósito, vamos a mirar a Pablo. Ahí en Efesios 3:1. En Efesios capítulo 3, versículo 1. Dice Efesios 3:1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Vamos ahí mismo, pero no, nada más brínquese al versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. ¿Usted sabe quiénes son los gentiles? Nosotros. Ahora, Dios pudo haber usado a cualquiera de sus discípulos, a cualquier otro pues, pero quiso usar a Pablo. Ahora, yo muchas veces digo, bueno, si Pablo se hubiera revelado, pues hubiera usado a otro simplemente. ¿Sí me entienden? Pero Dios quiso usar a Pablo para que viniera a nosotros. Y porque Pablo obedeció, hermanos, es que el evangelio llegó a los gentiles. Todo gentil, todo aquel que se llama gentil es todo el que no es judío.
Amén. Amén. Por una persona, hermano. Por una persona que estuvo dispuesta a obedecer a Dios. El evangelio se expandió por todo el ¿qué? El mundo. Amén. Entonces, ¿hay propósito? Sí. Nosotros miramos ese ratito que Pablo, a unos hermanos le tenían miedo cuando recién se convirtió. ¿Por qué? Porque tenían porque ellos sabían que Pablo asolaba a la iglesia, arrastraba a los cristianos, los mataba, los echaba a la calle. Pablo, hermanos, Pablo era cosa seria. Pablo no era un... No, hermanos, Pablo era cosa seria antes de que él se convirtiera. Ahora, una vez que él se convirtió, dice, murió el viejo hombre, amén. Una vez que él se convirtió, hermano. Ahora, en esta ocasión con Pablo, hermanos, ahí yo puedo ver el poder de Dios. Porque dice que desde que tuvo el encuentro con Jesús, dice que fue llevado ahí donde lo iba a ver Ananías, se bautizó, pero dice que en cuanto se recuperó, empezó a predicar el evangelio. Fue un cambio rápido. Fue un cambio rápido de Pablo. Pero no es porque Pablo haya querido, sino es que el poder de Dios se manifestó en él. Amén. Y nosotros miramos la vida de Pablo, hermanos, después de ahí, y Pablo era un gran siervo de Dios. Hay más, obviamente, pero Pablo era, hermano, un buen siervo de Dios, un gran siervo de Dios. Era alguien que obedecía a Dios, era alguien que se sujetaba a Dios, era alguien que aún, hermanos, hasta Marcos, hermanos, lo enfrentó y lo encaró, porque el otro también andaba ahí queriéndose salir del carril, y Pablo lo paró. Entonces Pablo tenía tremenda convicción, hermanos. Entonces nosotros miramos la vida de Pablo, como Pablo aquí, hermanos, dice por causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo ya estaba destinado. Pablo ya tenía su propósito, hermanos, en el plan de Dios. Y ese era usarlo para los gentiles. Ahí dice en el versículo que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? El evangelio. Cuando llegaron a Macedonia, ¿qué fue lo primero que llegaron a predicar? El evangelio. Ese es el propósito, hermanos. Todos tenemos un propósito. Si nosotros miramos, hermanos, vaya ahí a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. 4:21. También un pasaje conocido. 4:21 dice Juan 4:21. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice, vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Brínquense al versículo 28. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entonces, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Pero dice que la mujer les dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron, ¿qué? Jesús, hermanos, a esta mujer samaritana ya le había dicho todo lo que tenía y todo lo que había hecho. Y los maridos, ha de haber sido brava esta mujer, pues. No le aguantaban, hermano. Dice que ya había tenido 5 y el que estaba con ella no era su marido. Amén. Amén. Dice, no, pues, le huían. Pero, hermanos, el propósito es que aquí en este pasaje, hermanos,
vemos que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Ellos no se miraban, hermanos, eran buenos. Pero tuvo que venir un Redentor. Tuvo que venir un Salvador. Tuvo que venir alguien. Hermanos, déjame decirte, nosotros, hermanos, muchas veces, si nosotros los aplicamos en nuestra vida, muchas veces, hermanos, hay gente, o tenemos gente, o a lo mejor familiares o conocidos, yo no sé, pero muchas veces, hermanos, no nos llevamos. Si tenemos algún rencor con alguien, si tenemos un pique con alguien, si hay alguien que dices, lo miro y no quiero ni hablarle, hermano, estamos mal con Dios, porque tenemos que sacar eso. Dice ahí en Mateo, dice, si vienes y dejas tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y arréglalo. Amén. No dice, espérate a que venga. No, dice, si él tiene contra ti, si tú no tienes nada contra él, pero él tiene contra ti, dice, no esperes a que él venga, tú ve y arréglalo. Entonces, en este caso aquí, hermano, los judíos y los samaritanos no se llevaban, pero tuvo que venir Cristo por una, simplemente mujer. Por una mujer que Cristo le ganó y Cristo vio y habló con ella. Fíjese, de ahí nosotros podemos mirar que la gente conoció a Dios. Conoció que había un ¿qué? Un Salvador. Había un Cristo. Amén. Entonces, pero tuvo que venir. Ahora los discípulos estaban ahí hablando de, no, pues ya no quiere comer. No, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y esa comida es hacer la voluntad de su Padre. Amén. Entonces, nosotros aquí miramos, hermanos, cómo debe de haber un propósito. Para todo hay propósito. Dios para todo tiene propósito. No hay excepción de personas. Pero es que ese es bien malo. Dios lo puede usar. Amén. Moisés mató a un egipcio y Dios lo usó, sacó a su pueblo. Pablo, ¿a cuántos cristianos no mató? Y mire, Dios lo usó, hermano. Entonces no hay excepción. No hay excusa de que venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, un mensaje y dices, yo podría hacer eso. Pues no, yo no creo que Dios me quiera usar. Nosotros mismos, hermanos, limitamos el poder de Dios para cumplir sus propósitos. No es que Dios no tenga poder en uno, no. Es que uno mismo limita su poder. Uno mismo limita el poder de Dios para que no se cumplan sus propósitos. Amén. Entonces, nosotros no tenemos que hacer eso, hermano. Tenemos que estar dispuestos. Tenemos que estar disponibles, hermanos. Tener esa disposición de obedecer a Dios y cumplir el propósito ¿de quién? De Dios. Entonces, nosotros podemos mirar ahí. Nada más vamos a un último pasaje y ya vamos a terminar. Creo ya se entumió, ya se está entumiendo, ¿verdad? Pero ahorita ya vamos a terminar. Último pasaje, o otro pasaje ahí, Marcos 5:15. Rapidito, nada más se lo voy a dar y le voy a aplicar ahí. Marcos 5:15 dice, vienen a Jesús y ven, aquí está hablando, hermanos, del endemoniado gadareno. Amén. Del que tenía una legión de demonios. Vino Jesús, ¿verdad? Se lo sacó, los demonios se fueron a un hato de cerdos y se fueron allá. Entonces la gente, hermanos, se había espantado. Si nosotros miramos ahí, los que apacentaban, en el 14, los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Versículo 15 dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, dice, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. O sea que ya se habían acostumbrado a ver al endemoniado, y cuando lo vieron bien vestido, tuvieron miedo. Fíjese a veces cómo el diablo quiere trastornar nuestra mente. Lo mismo que quiso hacer con Eva. Y dijo, no, Dios dice que de todo podemos comer menos de esto. Y dijo, con que Dios ha dicho, como diciéndole, como poniendo en duda, como queriendo poner en duda el poder, la palabra de Dios. Y en este caso aquí,
miraron al que estaba endemoniado, al que se rasgaba, al que rompía las cadenas, al que estaba sufriendo, y lo vieron en su juicio cabal, bien vestido, y tuvieron miedo. En vez de que hayan dicho, wow, solamente ese es poder de Dios. Entonces, y después de que le rogaron que se fuera mejor, que se fuera de la ciudad. Amén. Dijeron que se fuera, pero fíjense el propósito. O sea, Cristo, hermano, Cristo era un ganador de almas, y Cristo ganaba de a uno. Luego querían seguirlo y decían, mejor ve y anuncia cuántas grandes cosas Dios ha hecho. Y así. Ahí con Samaria, ganó a la mujer samaritana. Habló con ella y le dijo, yo soy esa agua de vida. Y el que de esta agua tomare, no tendrá sed jamás. Ganó aquí al endemoniado gadareno. Y le dijeron que se fuera de la ciudad, pero le dejó un encargo a este hombre. Ve y cuéntale a los tuyos. Y vamos a seguir ahí viendo. Y le contaron que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Nosotros somos salvos por gracia, por la misericordia de Dios. No porque lo merezcamos, hermano. No porque merezcamos. A lo mejor no hemos matado, no hemos robado. Bueno, a lo mejor un dólar. Pero delante de Dios robar 10 pesos o $1,000,000 es lo mismo. Delante de Dios, pecado es pecado. No hay excepción. Pero a lo mejor no hemos hecho, dijeras, delitos graves o pecados graves. No, pues mató, secuestró, robó. No, hermanos. Delante de Dios todos somos iguales, somos pecadores. Y todos, sin excepción de personas y sin excepción de pecados, todos merecemos el perdón de Dios. Es lo que nosotros necesitamos. Entonces, aquí, hermanos, en este pasaje de Hechos 16, 9 al 10, 6 al 10, dice que había un varón macedonio rogando por ayuda, pidiendo. Usted alguna vez, usted que tiene niños, alguna vez su niño quiere algo, un juguete o un candy o algo. Bueno, aparte de que hacen berrinche, ¿ah? Pero ¿qué le dice? Mi niño de 4 años a veces quiere candy después de comer y dice, no, ya es muy tarde. Dice, ándale, Dari, please. O sea, eso es rogar. Eso es rogar. O cuando los niños quieren algo, te piden, please, quiero algo. Y te ruegan y se te cuelgan de la pierna y, ándale, por favor, quiero un candy. Dice que este hombre estaba rogando. Yo me lo puedo imaginar. No sé, hincado, diciéndole a Pablo, por favor, pasa a Macedonia. Ayúdanos. Estamos por ningún lado. Pero, o sea, la palabra así, ahí, rogar, hermanos, es alzar la voz, a humillarse. Entonces, dice que estaba rogando. Dice a que pasara a Macedonia y les ayudara. Hay mucha gente de Macedonia a nuestro alrededor, hermano, que no ha sido salva a lo mejor, que va rumbo al infierno. Nosotros no sabemos. Nosotros no estamos, hermanos, sinceramente, hermanos, nosotros no estamos para juzgar quién puede ser salvo y quién no. No, Dios nos manda a hablarle a todo. Ahí, hermanos, a veces estamos ganando almas, allá, hermanos, en el área, y hay veces hay gente, pues, mal vestida, y dices, híjole, si voy y me corre o me rechaza. Ese no es mi deber. Ese no es mi
mi responsabilidad. En pocas, eso a mí no me importa. Dios dice, ve y háblale, porque tiene un propósito para él. Tiene un propósito para esa persona. Tiene un propósito para él. Pero tú eres el instrumento para esa persona. Así como yo usé a Pablo para que los gentiles conocieran, él puede ser alguien más después. Pero nosotros no estamos para juzgar quién puede ser salvo o quién creemos que va a ser salvo. Nosotros estamos para hablarle a toda la gente. Dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero tenemos que estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Tenemos que estar dispuestos a obedecer para que el propósito de Dios sea cumplido. Amén. A lo mejor una persona, Dios iba a usar a alguien para un propósito, pero esa persona se alejó. No quiere decir que ya no se va a cumplir el propósito. Sí se va a cumplir, Dios puede usar a alguien más, pero muchas veces Dios pone los ojos en alguien. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Amén. Los ojos en Dios, en nadie más, hermano. Hermanos caen, hermanos vienen, hermanos se van. Nadie pagó por nosotros. El único que pagó por nosotros fue Cristo. Amén. Y es a quien tenemos que ser fieles. Amén. Amén. A Él. Amén. Amén. El hombre falla, hermanos. Dice la Biblia, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Amén. Confía en Dios. Confianza en Dios. Pero sea dispuesto, diga, yo voy a hacerlo. No sé mucho Biblia, no sé mucho. No, tú no te preocupes de eso. El Espíritu Santo se encarga de usarte. Nada más está dispuesto a obedecer a Dios. Y Dios va a cumplir su propósito contigo. Amén. 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 Pues vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor mi Dios, gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos diste de poder estar aquí reunidos una vez más como iglesia, como cuerpo en ti, Señor, que somos. Te damos las gracias, Señor, por la bendición, Señor, que nos das de poder participar, Señor, en el compartir, Señor, tu palabra con la familia de la fe. Te pedimos, Señor, que tú bendigas en esta mañana, Señor, todo esto que se hizo. Yo no sé, hermanos, yo no conozco tu corazón, no conozco tu pensamiento, es más, yo no te conozco, hermanos, simplemente yo vine aquí a predicar, a enseñarte de la palabra de Dios. Pero, Señor, Señor, que tú pudieras bendecir, Señor, mira, a tu pueblo en esta mañana, en esta tarde, Señor, mira, tú pudieras usar a uno, a dos, Señor, de los que están aquí. Hermano, yo no sé, hermano, si tú vienes por primera vez, hermano, no sé si estás aquí por primera vez, no sé si estás visitando, o a lo mejor ya has venido, pero hay algo importante, hermanos, que tenemos que hacer en esta mañana. Si hay alguien, hermanos, que diga en esta mañana, hermano, yo no estoy 100% seguro de que el día que yo muera voy a ir al cielo, yo quisiera saber en esta mañana. Yo quisiera saber, hermanos, yo quisiera saber que si yo muero hoy y muero mañana, estoy 100% seguro de que voy a ir al cielo con Dios. Si tú no estás seguro, hermanos, tú puedes levantar tu mano. Alguien te puede enseñar, alguien te puede mostrar con la Biblia. Si tú dices, si no hay nadie o nadie puede, tú levanta tu mano, ¿no? Y nosotros desde aquí podemos hacer una oración. Pero tú primeramente tienes que reconocer que eres pecador. Amén, hermano ahí. Amén. Tú primeramente tienes que reconocer que eres pecador. Primeramente tienes que reconocer que eres pecador, que no hay nada, hermanos, no hay nada que te pueda salvar, simplemente Jesucristo. El pecado, hermanos, tiene una condenación y es ir al infierno. El pecado tiene una condenación y es ir al infierno. Ahora, tú tienes que reconocer primeramente que eres pecador. Segundo, tienes que reconocer que ese pecado te lleva al infierno. No es que Dios quiera que vayas ahí, no es que tú quieras ir ahí, pero tienes que reconocer que la condenación por tu pecado es el infierno.
Tercero, tienes que reconocer al único Salvador que es Jesucristo. Tú tienes que abrir tu corazón a Dios. ¿Hay alguien más que diga, hermano, ¿sabes qué? Yo no estoy seguro, dudo de que voy a ir al cielo? No, sin pena, hermanos, levanta tu mano. Alguien te va a enseñar. No queremos que salgas de este cuarto pensando o dudando, decir, ¿iré al cielo o no iré al cielo el día que muera? No, hermano. Si alguno, hermano, no tiene la seguridad de ir al cielo, levante su mano y le podemos mostrar con la Biblia cómo usted puede tener esa seguridad de ir al cielo. Si no hay nadie más, ok, vamos a seguir en la oración. Bendito Padre Celestial, Señor y Dios Todopoderoso, te rogamos, te suplicamos, Señor, por la vida, Señor, de estos hermanos. Señor, mira, gracias por su fidelidad, gracias porque, Señor, a pesar, Señor, mira, de la situación, Señor, que se está pasando, son fieles. Esta gente fiel, Señor, tú la usas grandemente. Esta gente fiel, Señor, mira, tú tienes un propósito para ellos. Yo creo, Señor, que ellos no están en balde aquí, no están por casualidad, Señor, vinieron en esta mañana, en este servicio, ¿no? Yo creo que tú tienes un propósito para todos y cada uno de los que están aquí. Pero simplemente ayúdanos a abrir los ojos espirituales para poder ver esas visiones, para poder ver ese propósito, Señor, que tú tienes en nuestra vida. Así es que te pedimos, te rogamos y te suplicamos en esta mañana que nos cuides, nos protejas, nos lleves con bien a casa, Señor, y mira que tú bendigas lo que viene a continuación. Te damos las gracias por todo, Señor. Bendícenos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén.